Hola, buenos días. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con la asignatura de Medicina del Trabajo. Ya, esta primera unidad en realidad va a tener un objetivo de empezar a generar las bases conceptuales para poder entender mejor la asignatura en sus 4 unidades. Ahora, ¿qué es qué es la medicina del trabajo? Perdón. Es la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales y también ambientales, de la promoción de la salud y la productividad de los trabajadores, sus familias y las comunidades. Hay que entender que la medicina del trabajo va a ser una rama o una herramienta que va a utilizar mucho la higiene industrial. O sea, si tenemos trabajadores expuestos a alguna agente, primero que todo debemos definir bien cuáles son los trabajadores expuestos a distintos o varios agentes. Eso en primera instancia. ¿Para qué? Para empezar a hacer todos los procesos respectivos que implica aquello. O sea, si tenemos gente expuesta a ruido, debemos tener implementado o empezar a trabajar, si es que no está, el protocolo Prexo. Si tenemos gente expuesta a sílice cristalizada, tenemos que empezar a trabajar con PLANES. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos gente expuesta a alguna sustancia peligrosa, por ejemplo, o alguna sustancia que me define que esto sumemos 594? No vamos a hacer nada. Sí, hay que hacer varias cosas y bastantes cosas. Por eso es importante tomar el tema también de la medicina del trabajo. Y la medicina del trabajo también va a utilizar otra herramienta que es la famosa salud ocupacional. Pero esto que nos permite, chiquillos, es poder tener un control y una evaluación y un manejo de las distintas personas que tengan y estén expuestas a alguna agente que pueda producir una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Ojo, no que no deja tampoco que no, también se trabajen con los accidentes del trabajo, ¿ya? Pero lo que tiene la potencia más grande es con la enfermedad profesional. Dentro de su objetivo es el estudio de la relación entre el proceso de producción y las consecuencias a la salud de los trabajadores, orientándose entonces hacia los procesos sociales, para lo cual utiliza tanto las ciencias naturales como las sociales. Pero acá también uno puede entender que la salud ocupacional también tiene un objetivo de entender o vislumbrar un proceso causa-efecto. O sea, si yo estoy expuesto a algo, debo tener un efecto. Lo que nosotros debemos centrarnos es en cómo evitar este efecto. O sea, si estoy expuesto a ruido, un ejemplo claro es que la gente produzca o tenga una hipoacusia o una sordera profesional. Ese es el efecto. Ahora, ¿cuál es la causa? Estar expuesto a ruido. Por lo tanto, uno que tiene que empezar a hacer, empezar a analizar los distintos elementos del GEMA, gente, equipo, material y ambiente, que se desarrolla o se envuelve en un trabajo. Pero acá también habla de las ciencias sociales. Y es porque hay un parámetro que uno también debe considerar. Y uno lo puede decir desde un punto de vista que puede ser llamado como los factores o determinantes de la salud. O sea, yo trabajador voy a vivir en un contexto, en una comunidad, ya, voy a tener ciertos hábitos y también voy a tener cierta condición de salud. Y eso hace también que sean determinantes específicos para que un trabajador pueda o no generar una enfermedad ya profesional o tenga una tendencia mayor a poder generar alguna patología de índole laboral. La salud ocupacional es el resultado de un trabajo multidisciplinario, donde intervienen profesionales en medicina ocupacional, enfermería ocupacional, higiene industrial, seguridad, ergonomía, psicología organizacional, epidemiología, toxicología, microbiología, estadística, legislación laboral, terapia ocupacional, organizacional laboral, nutrición y recientemente promoción de la salud. O sea, si ustedes se van dando cuenta, la medicina del trabajo es una parte o un elemento importante de todo lo que tiene relación con lo que es la salud ocupacional. ¿Ya? O sea, tenemos un tema chiquillo. Eh, la salud ocupacional es algo que siempre debe estar en boga, siempre. No más ahora con todo lo que está pasando, pero siempre debe haber una preocupación por el trabajador, es centrada en específico el que él no genere más enfermedades y un control de sus enfermedades. Muchas empresas para lograr este objetivo realizan un tema que es un examen preocupacional, o sea, un examen antes de que el trabajador desempeñe su labor. Y también los exámenes ocupacionales, que son también los exámenes que se desarrollan cuando el trabajador está ya trabajando. Y estos son dos elementos muy importantes porque así el empleador puede verificar bien cómo están implementadas las medidas de control y si estas están funcionando, que es un tema súper importante. Ahora, que un empleador haga exámenes, tanto preocupacionales como ocupacionales y otros elementos, no es un tema de que lo haga por hacerlo, sino que también con eso da cumplimiento a los distintos cuerpos legales, más en específico
al Código del Trabajo, ¿ya? Que está verificando también cuál es el estado de salud de un trabajador. Entonces, ¿qué vamos a entender por la salud ocupacional? Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, tenemos algo de prevención, control de accidentes de enfermedades profesionales y eliminación de factores de riesgo. O sea, si tenemos, por ejemplo, generación de algún gas, o algún polvo, algún vapor, o generación de ruido, empezar a trabajar desde la fuente que genera esto, para así poder eliminar o poder controlar un factor que pueda, de un tiempo, generar una enfermedad en el trabajador. Ya, recordemos que siempre tenemos que tener esa constante, que no es que el trabajador esté expuesto de una vez y va a generar automáticamente una enfermedad o una lesión. Y eso tenemos que entenderlo también como lo famoso o lo conocido como periodo de latencia, que es el periodo cual el trabajador está expuesto a un agente y él empieza ya a desarrollar una enfermedad, ¿ya? Y en el cual viene un tiempo en el cual no genera él un mayor efecto en su salud. Ahora, también hay que entender que los departamentos de salud ocupacional, ¿ya? Y esto es lo que ya se está empezando a trabajar desde un tiempo hasta ahora. O sea, cuando uno trabaja, por lo general va a haber siempre un departamento de prevención de riesgos. Y este departamento va a tener distintos componentes. Muchas empresas lo trabajan directamente con alguien como encargado de higiene ocupacional, por ejemplo, de higiene industrial, ¿ya? Y él trabaja ya más directamente o mantiene una relación más directa, por ejemplo, con las mutualidades o con distintos agentes que también ayudan a poder verificar ciertas condiciones de trabajo. Ahora, identificación y evaluación de los riesgos del trabajo, desarrollando propuestas de intervención, vigilancia de los factores del medio ambiente y prácticas en el trabajo que puedan afectar la salud. Asesoramiento en materia de salud, seguridad y higiene del trabajo, vigilancia epidemiológica, difusión de información y educación en materia de salud, higiene del trabajo y seguimiento de los casos de enfermedades profesionales. O sea, si yo tengo un trabajador que presenta una enfermedad profesional, primero que todo hay que ver qué enfermedad tiene, ver si esa enfermedad es incapacitante, ¿ya? Y también definir bien qué se va a hacer con el trabajador. Lo que hacen muchas empresas cuando tenemos un trabajador que tenga una patología o una enfermedad profesional, se le cambia de puesto de trabajo, ¿ya? Y ahí tenemos también todo lo que implica ese cambio. O sea, tienen que hacer contratos nuevos, hacer una obligación de informar nueva, reevaluar los riesgos, entregar procedimientos, entre otros elementos. Ahora, el trabajo como determinante social de la salud. ¿Qué es? Son las condiciones sociales en que las personas viven, trabajan y que impactan sobre su salud, entendiendo esto como un contexto social y procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud. O sea, el medio en el cual yo estoy inmerso va a generar una consecuencia para mi salud, pero también va a modificar ciertos patrones de mi conducta desde el punto de vista laboral. O sea, desde el punto de vista muchas veces psicológico, se puede decir que la actitud del trabajador puede de una forma u otra demostrar cómo va a ser su actitud en términos o en elementos de frente a la seguridad. O sea, si el trabajador se cuida, no se cuida, entre otras cosas. Ahora, ¿qué determina la salud de la persona? Tenemos factores biológicos, factores ambientales, atención de salud y factores sociales. O sea, los factores biológicos un 15%, factor ambiental un 10%, atención de salud un 25% y factores sociales. O sea, si nos damos cuenta, la parte social es el que tiene mayor peso específico. Ahora, lamentablemente muchas veces la gente no se cuida o no ve sus enfermedades de base y no requiere una atención y no utiliza los medios para poder tener una atención de salud, para así poder evitar un daño mayor en su salud, ¿ya? O sea, en ese aspecto muchas veces se deja estar la persona. Y vamos a tener también un tema que es mucho más complejo a la hora de poder abordar temáticas en temas de salud ocupacional, ¿ya? La salud ocupacional, chiquillo, no es solamente que el trabajador se haga un examen o no se lo haga, sino que también pasa porque el trabajador, si dentro de sus exámenes se detecta, por ejemplo, que tenga colesterol alto, que tenga azúcar alta en su sangre,
¿ya? O que tenga alguna afección respiratoria, él se haga los respectivos controles, porque ya su salud va a tener una condición que puede facilitar la generación de una enfermedad profesional. Ahora, determinantes para la salud, vamos a tener varios. Tenemos el contexto social, económico, político, tenemos lo que pasa con el gobierno, las políticas macroeconómicas, políticas sociales, políticas públicas, cultura y valores sociales. Ojo, el Estado es siempre lo que está, lo que va cambiando son los gobiernos. Y esa función es clara porque el gobierno es lo que administra el Estado, ¿ya? O sea, lo ideal es que siempre hayan políticas de Estado en varios temas específicamente asociados a salud. O sea, hay que sacarnos un poco el chip de la cabeza de que la prevención de riesgos pasa netamente porque un trabajador utiliza un casco, utiliza un guante, utiliza su elemento de protección personal y sea capacitado, ¿ya? Eso hay que hacerlo sin lugar a dudas, se tiene que hacer. Pero también pasa por ver la parte social del trabajador, ver sus conductas, ¿ya? Y eso a veces llega a ser un tema complejo en el sentido de que uno puede sugerir al trabajador realizar ciertas actividades, porque en la práctica uno puede sugerir qué hacer en su tiempo libre. O sea, el trabajador tiene la obligación de cuidarse siempre, pero uno no se puede meter en el ámbito privado de él, que es su vida propia. Ahora, impacto en desigualdades en salud y en el bienestar, eso siempre va a estar, ¿ya? O sea, estos elementos van a ser importantes para que haya un impacto. También tenemos las determinantes estructurales en desigualdad de la salud, determinante intermedio de la salud y que genera un impacto. Las políticas públicas pueden generar algún efecto en la salud de las personas, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero también no hay que echarle la culpa un 100% a eso, sino que también hay que ser bien responsable y entender de que el autocuidado de la persona es el valor primario, ya que se tiene que siempre desarrollar en las distintas organizaciones y entender eso como un valor. El que nosotros nos cuidemos es un valor, ¿ya? Tanto en el trabajo como en la casa. Ahora, determinantes sociales de la salud en el trabajo. Algunas determinantes sociales de la salud en el trabajo son condiciones de precariedad del empleo, condiciones laborales, fomento de acciones de emprendimiento, acceso a capacitación y educación continua, cobertura previsional, mecanismo de protección social en caso de desempleo, en este caso cesantía, por ejemplo, generación de ingresos y niveles de salario, y legislación y práctica de salud y seguridad en el trabajo. O sea, ¿cómo es tu trabajo? Las características que este puede tener son determinantes. Claro que sí. Claro que sí. Y la precariedad del empleo es un factor súper importante. O sea, el tener un contrato de trabajo o el estar trabajando en una organización que tenga una estructura más o menos ordenada, organizada, va a evitar que el trabajador tenga un desgaste en su salud. Ahora, en el caso de que haya precariedad del empleo, no hayan condiciones sanitarias adecuadas, entre otros factores, van a hacer que las personas puedan generar mayores complicaciones en términos de control de su salud. O sea, eso es así, chiquillos. O sea, hay contextos también que van a generar mayores inconvenientes a la hora de poder trabajar. La epidemiología es el estudio de la aparición o frecuencia de enfermedades por estadísticas relacionadas con la salud en las poblaciones humanas. O sea, uno puede decir que van a haber generaciones o frecuencias de enfermedades laborales, por supuesto. Si hay enfermedades relacionadas a la comunidad, a la población, es lógico que también existan en los grupos humanos que trabajan en las distintas empresas, distintas organizaciones. Y eso tiene que ser así. Y eso muchas veces radica en el que se puede entender que ciertos rubros tengan la aparición o un desarrollo más real de cierta enfermedad profesional. O sea, en minería van a haber siempre todas enfermedades profesionales que más se desarrollan, que es la sordera, la hipoacusia neurosensorial de origen laboral y la famosa silicosis, ¿ya? En rubro, por ejemplo, que es cocina, ¿ya? O lo que es hotelería, también van a estar ciertas enfermedades asociadas al sistema musculoesquelético. Y ahí también tenemos distintos temas con relación a eso. Hay una frase que una vez me acuñé, o escuché, mejor dicho. Dime en qué trabajas y te diré en qué te puedes enfermar.
Y eso tiene relación a entender que nuestro trabajo va a generar o puede generar ciertas patologías, ¿ya? Ahora, la epidemiología también estudia los determinantes o indicadores de riesgo de los diversos acontecimientos relacionados con la salud de las poblaciones humanas. Y en relación a lo laboral, pretende describir y estudiar los factores de riesgo de la población trabajadora en lo que respecta a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, entre otros. Chiquillos, esto es por el día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Hasta luego.